La noche en que Saúl visita a la bruja es una escena envuelta en misterio y tensión. Disfrazado y acompañado por unos pocos hombres leales, Saúl llega al refugio de la bruja. La atmósfera es densa, cargada de miedo y expectativa. La bruja, al principio reacia, accede a invocar al espíritu que Saúl desea consultar, sin saber que se trata del propio rey de Israel, quien le hace la petición. La escena que sigue es una de las más dramáticas y sobrecogedoras de la Biblia. Bienvenidos a Ecos de Devoción. Es un verdadero placer y una bendición darles la bienvenida a este espacio dedicado a la exploración y el entendimiento de las ricas enseñanzas de nuestra fe cristiana. Aquí, cada historia, cada personaje y cada pasaje bíblico que exploramos es una oportunidad para crecer, aprender y fortalecernos en nuestro camino espiritual. Juntos nos sumergiremos en las profundidades de las Escrituras, descubriendo las perlas de sabiduría que Dios ha dispuesto para nosotros. Desde los relatos más conocidos hasta aquellos pasajes que quizás no hemos explorado tanto, cada video es una invitación a entender mejor el plan de Dios y cómo podemos vivir nuestras vidas de acuerdo a sus enseñanzas. Este canal es más que solo un lugar para aprender sobre la Biblia. Es una comunidad de creyentes, unidos en el amor por Cristo y en el deseo de caminar más cerca de Él. Aquí, cada uno de ustedes es valioso y cada voz es importante. Los animo a compartir sus pensamientos, reflexiones y preguntas, ya que juntos enriquecemos nuestra comprensión y fortalecemos nuestra fe. Suscríbanse y sean parte de esta hermosa familia en Cristo. Juntos celebraremos las maravillas de su amor, exploraremos la profundidad de su palabra y creceremos en nuestra relación con Él. Bienvenidos a bordo. Prepárense para un viaje de descubrimiento y fe, donde cada historia nos acerca más al corazón de Dios. En los albores de la monarquía en Israel, emerge la figura de Saúl, un joven de la tribu de Benjamín, destacado no solo por su imponente estatura, sino también por su aparente humildad y potencial para el liderazgo. Su elección como el primer rey de Israel es un momento de gran cambio y esperanza para un pueblo que buscaba su lugar entre las naciones. Saúl comienza su reinado bajo auspicios favorables. Sus primeras victorias y su habilidad para unificar las tribus de Israel bajo una sola corona le ganan el respeto y la admiración de su pueblo. Sin embargo, a medida que su poder aumenta, también lo hacen las grietas en su carácter. Saúl comienza a mostrar signos de impaciencia, orgullo y desobediencia a los mandatos de Dios. Su decisión de ofrecer un sacrificio en ausencia de Samuel, el profeta, es un claro ejemplo de su creciente presunción y alejamiento de la obediencia debida. La verdadera tragedia de Saúl se hace evidente en su incapacidad para reconocer y rectificar sus errores. A pesar de las advertencias y las oportunidades de arrepentimiento, Saúl elige el camino del orgullo y la rebeldía. Este camino lo lleva a una serie de decisiones desastrosas, alejándolo cada vez más de la gracia y el favor de Dios. Su desobediencia en la guerra contra los amalecitas, donde desoye la orden divina de destruir completamente al enemigo y su botín, marca el punto de no retorno en su caída. La relación de Saúl con David refleja aún más la profundidad de su caída. Inicialmente, David entra en la vida de Saúl como un héroe victorioso y un músico talentoso que alivia sus tormentos espirituales. Sin embargo, el creciente amor del pueblo por David despierta en Saúl un celo destructivo, transformando la admiración en envidia y la gratitud en odio. Este cambio revela la profundidad de la inseguridad y el miedo de Saúl, características que lo llevan a tomar decisiones cada vez más irracionales y desesperadas. La historia de Saúl es una de advertencia y enseñanza. Nos muestra cómo el poder y el éxito pueden corromper, cómo la desobediencia y el orgullo pueden llevar a la caída, y cómo alejarse de la guía y los mandatos de Dios puede tener consecuencias devastadoras. La figura de Saúl
Por lo tanto, se erige como un recordatorio sombrío y una lección para todas las generaciones sobre la importancia de la humildad, la obediencia y la búsqueda constante de la voluntad divina. Este es el inicio de nuestra historia sobre Saúl, un relato que nos llevará desde los altos picos de la victoria y el favor, hasta los valles oscuros de la derrota y el desamparo. La historia de Saúl toma un giro aún más sombrío al entrar en una fase de profunda angustia espiritual y mental. El rey, una vez lleno de promesa y ungido por Dios, ahora se encuentra en un estado de tormento continuo. Este cambio dramático en su ser se convierte en una de las partes más conmovedoras y trágicas de su reinado. El Espíritu de Dios, que una vez reposó sobre Saúl, se retira, y en su lugar un espíritu malévolo comienza a atormentarlo. Esta presencia oscura no es solo una manifestación física de su angustia, sino también un reflejo de su alejamiento espiritual y moral de Dios. Los momentos de lucidez y claridad se vuelven cada vez más raros, y Saúl se sumerge en un abismo de desesperación y paranoia. Este tormento es tanto interno como externo. Internamente, Saúl lucha con la culpa y el remordimiento por sus acciones pasadas, junto con el miedo al futuro y la pérdida de su reino. Externamente, se enfrenta a la desconfianza y al aislamiento de aquellos a su alrededor, incluso de aquellos que una vez fueron leales a él. Su comportamiento errático y sus decisiones impulsivas comienzan a erosionar las bases mismas de su liderazgo y autoridad. En un intento de aliviar su sufrimiento, Saúl recurre a la música de David. Los dulces sonidos del arpa de David ofrecen un respiro temporal a Saúl, pero el alivio es efímero. La presencia de David, que una vez fue una fuente de consuelo, se convierte gradualmente en un recordatorio de todo lo que Saúl ha perdido y lo que nunca podrá recuperar. La envidia y el resentimiento de Saúl hacia David crecen, alimentando aún más su tormento interno. Este periodo en la vida de Saúl es un poderoso recordatorio de cómo el alejamiento de Dios puede llevar a una profunda desesperación. La transformación de Saúl de un líder prometedor a un rey atormentado es una trágica ilustración de la fragilidad del espíritu humano cuando se aparta de la guía divina. En Saúl vemos reflejado el peligro de dejar que el miedo, la ira y el orgullo dominen nuestras vidas, llevándonos por un camino de dolor y oscuridad. La agonía de Saúl sienta las bases para su decisión final y desesperada, de buscar orientación fuera de los mandatos de Dios, llevándolo a un acto que sellará su destino. Su historia es un recordatorio sombrío de que, en la búsqueda de alivio y respuestas, uno debe cuidarse de no alejarse aún más de la luz y la verdad. En medio de su desesperación y tormento, Saúl se encuentra en un punto de quiebre. Su trono se tambalea, su mente está perturbada, y su relación con Dios parece irremediablemente rota. Es en este estado de profunda vulnerabilidad y desesperación donde Saúl toma una de las decisiones más oscuras y controvertidas de su reinado: buscar la guía de una bruja, específicamente la bruja de Endor, desafiando abiertamente las leyes de Dios que prohíben la necromancía y la consulta a espíritus. Esta decisión no solo refleja la profundidad de la desesperación de Saúl, sino también su alejamiento total de la fe y la obediencia a Dios. En su búsqueda de respuestas y dirección, Saúl elige un camino que lo lleva aún más lejos de la redención y la gracia divina. La noche en que Saúl visita a la bruja es una escena envuelta en misterio y tensión. Disfrazado y acompañado por unos pocos hombres leales, Saúl llega al refugio de la bruja. La atmósfera es densa, cargada de miedo y expectativa. La bruja, al principio reacia, accede a invocar al espíritu que Saúl desea consultar, sin saber que se trata del propio rey de Israel, quien le hace la petición. La escena que sigue es una de las más dramáticas y sobrecogedoras de la Biblia. A medida que la bruja realiza su ritual, un espíritu se manifiesta ante ellos. Saúl, esperanzado en recibir un mensaje de guía o consuelo, se encuentra en cambio con una predicción sombría. El espíritu, que Saúl cree es Samuel, le profetiza su inminente derrota y muerte, así como la caída de Israel a manos de los filisteos. Esta revelación es un golpe devastador para Saúl.
un último recordatorio de su fracaso como rey y su alejamiento de Dios. La visita a la bruja de Endor es el clímax de la tragedia de Saúl. En su momento más bajo, Saúl busca respuestas fuera de Dios, solo para encontrarse con la confirmación de sus peores temores y un destino sellado por sus propias elecciones. Esta historia sirve como una poderosa advertencia sobre las consecuencias de alejarse de Dios y buscar orientación en lugares oscuros. Para Saúl, es un momento de profunda realización y desesperanza, marcando el trágico final de su reinado y su camino como ungido de Dios. La historia del rey Saúl y su encuentro con la bruja de Endor culmina en una serie de consecuencias trágicas y reflexiones profundas, tanto para él como para el pueblo de Israel. Este episodio no solo sella el destino de Saúl, sino que también sirve como una lección poderosa sobre la obediencia, la fe y las repercusiones de apartarse del camino de Dios. Tras su encuentro con la bruja y la profecía del espíritu, Saúl regresa al campo de batalla, pero su espíritu está quebrantado, su moral destrozada. La batalla contra los filisteos resulta ser tan desastrosa como había sido predicho. Las fuerzas israelitas son abrumadoramente derrotadas, y los hijos de Saúl caen en combate. Finalmente, enfrentando la humillación y la captura por parte de los filisteos, Saúl elige terminar su propia vida, un acto que refleja su total desesperación y pérdida de esperanza. La muerte de Saúl marca un momento de gran tristeza y reflexión para Israel. Su historia es un recordatorio sombrío de que, aunque dotado con el potencial para la grandeza, el desvío del camino de Dios puede llevar a la ruina y la desgracia. Saúl, quien una vez fue elegido para liderar y unir a Israel, termina su vida en desolación y derrota, dejando tras de sí un legado manchado por la desobediencia y el fracaso. Sin embargo, en medio de esta tragedia, hay lecciones valiosas que emergen. La historia de Saúl sirve como una advertencia sobre la importancia de la humildad y la obediencia a Dios. Muestra cómo las decisiones impulsadas por el miedo, el orgullo y la desesperación pueden tener consecuencias devastadoras, no solo para uno mismo, sino también para aquellos a quienes lidera. También hay una reflexión más profunda sobre la naturaleza de la gracia divina. A pesar de los errores y fallas de Saúl, Dios continúa su plan para Israel, demostrando que, incluso en los momentos más oscuros, su propósito y su amor prevalecen. La historia se convierte en un telón de fondo para el ascenso de David, un rey según el corazón de Dios, y un recordatorio de que, incluso en la tragedia, Dios puede traer renovación y esperanza. En resumen, el relato de Saúl y su encuentro con la bruja de Endor es un capítulo conmovedor y educativo en la historia bíblica. Ofrece una poderosa exploración de temas como la fe, la obediencia, el arrepentimiento y la redención. A través de la vida y el final de Saúl, somos invitados a reflexionar sobre nuestras propias vidas y la importancia de seguir fielmente el camino que Dios nos ha trazado. Aunque la historia de Saúl termina en tragedia, su legado y las enseñanzas que emergen de su vida tienen ecos duraderos, ofreciendo valiosas lecciones para las generaciones futuras. Este último punto del guión busca explorar cómo la narrativa de Saúl ha influenciado la comprensión bíblica, la teología y la cultura a lo largo de los siglos, y qué podemos aprender hoy de su compleja figura. La historia de Saúl se ha utilizado a lo largo de la historia para enseñar y reflexionar sobre temas clave, como la soberanía de Dios, la importancia de la obediencia y las consecuencias del pecado. Teólogos y estudiosos de la Biblia han analizado su vida como un ejemplo de cómo el poder y la autoridad pueden ser corrompidos sin una firme base en la humildad y la fidelidad a Dios. La transición de Saúl a David también se ha visto como un momento crucial en el desarrollo del concepto bíblico de la monarquía y la idea de un rey según el corazón de Dios. La comparación entre ambos reyes ofrece una perspectiva rica sobre lo que significa ser un líder verdaderamente ungido y alineado con la voluntad divina. La figura de Saúl ha inspirado numerosas obras en la literatura, la música y el arte. Escritores, compositores y artistas han encontrado en su historia una fuente rica para explorar temas de conflicto interno, lucha por el poder y tragedia personal.
Desde representaciones en la pintura y la escultura hasta su incorporación en la literatura moderna y la música, Saúl sigue siendo un personaje fascinante y multifacético para artistas y creadores. Para la audiencia moderna, la historia de Saúl ofrece lecciones valiosas sobre la ética del liderazgo y la importancia de la integridad personal. En una era donde el poder y el éxito a menudo se buscan a cualquier costo, la historia de Saúl nos recuerda las consecuencias de perder de vista nuestros principios y valores fundamentales. También nos enseña sobre la redención y la gracia. Aunque su historia termina en tragedia, también abre el camino para el reinado de David y un nuevo capítulo en la historia de Israel. Esto nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, hay esperanza de renovación y transformación. La vida y el reinado de Saúl, marcados por el triunfo inicial y la tragedia final, continúan resonando a través del tiempo. Su historia es una poderosa narrativa sobre la complejidad del espíritu humano, los desafíos del liderazgo y la soberanía inquebrantable de Dios a lo largo de las vicisitudes de la historia. En Saúl vemos reflejadas nuestras propias luchas y tentaciones, así como la constante necesidad de buscar la guía y la sabiduría divina en nuestras vidas. Al concluir este viaje a través de la vida y las lecciones del rey Saúl, quiero tomar un momento para reflexionar y agradecerles por acompañarnos en esta exploración profunda de una de las historias más impactantes y enseñanzas de la Biblia. Hemos recorrido juntos los altibajos de un hombre ungido por Dios, testigos de cómo la desobediencia y el alejamiento de la fe pueden llevar a la desesperación y la pérdida. La historia de Saúl, con toda su complejidad y tragedia, nos recuerda la importancia vital de permanecer fieles a Dios, buscando siempre su voluntad y guiándonos por su sabiduría inagotable. Quiero agradecerles, no solo por ser parte de este viaje narrativo, sino también por ser miembros valiosos de nuestra comunidad de fe. Sus reflexiones, comentarios y participación hacen que este espacio sea un verdadero refugio de aprendizaje y crecimiento espiritual. Mientras nos despedimos de la historia de Saúl, llevemos en nuestros corazones las lecciones aprendidas. Recordemos siempre buscar a Dios en todos nuestros caminos, confiando en su plan y tiempo perfectos, incluso en medio de nuestras propias luchas y desafíos. Este no es un adiós, sino un hasta luego, ya que sabemos que cada historia que exploramos juntos es un paso más en nuestro camino de fe y conocimiento. Sigamos adelante con la certeza de que Dios está con nosotros, guiando cada paso de nuestro viaje. Que el Señor los bendiga y los guarde, iluminando sus caminos con su amor y gracia. Hasta que nos encontremos nuevamente, sigan siendo luces brillantes en este mundo, reflejando el amor y la esperanza que tenemos en Cristo.